Hace 5 minutos, la monarquía británica cruzó una frontera que durante generaciones se había negado incluso a acercarse. De pie junto a la princesa Ana, con inconfundible gravedad, el rey Carlos confirmó que los preparativos para la futura coronación del príncipe William se habían acelerado dramáticamente, transformando lo que alguna vez había sido un distante plan de contingencia en una prioridad nacional inmediata. Ya se había seleccionado una fecha provisional, se habían distribuido silenciosamente instrucciones confidenciales y detrás del lenguaje cuidadosamente medido del deber real se escondía una realidad mucho más dolorosa de lo que cualquier declaración oficial podría reconocer abiertamente. Ya no se trataba simplemente de la planificación de una ceremonia futura, era un padre preparando a una nación entera para el día en que su hijo estaría donde él todavía estaba. Antes de continuar explorando lo que esta extraordinaria decisión podría significar para el futuro de la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse otra actualización importante. Charles entró en la cámara del consejo privado, sabiendo que todas las personas que esperaban dentro ya sentían la importancia de lo que estaba a punto de suceder. La cámara del consejo privado, la sala formal, donde los asesores principales se reúnen para aprobar asuntos constitucionales y decisiones estatales en nombre del monarca, tenía una atmósfera de solemnidad como ningún otro lugar dentro de la Casa Real. Colocando silenciosamente una carpeta de cuero firmada sobre la mesa, pulida, el rey apoyó una mano firmemente sobre la cubierta, como si se resistiera a soltarla. Ese simple gesto reveló más emoción de la que cualquier discurso podría haber expresado, sugiriendo que lo que había en su interior pesaba sobre él mucho más que las consecuencias constitucionales por sí solas. La princesa Ana observó a su hermano con atención, reconociendo una lucha que pocos en la sala podían entender realmente. Carlos había pasado la mayor parte de su vida preparándose para el momento en que se convertiría en soberano, esperando pacientemente durante décadas marcadas por el deber, las expectativas y la historia misma. Ahora, antes de haberse asentado emocionalmente en el reinado que había esperado heredar, durante tanto tiempo, se encontró preparando el país para el futuro de otro monarca. A Anne le resultó imposible ignorar la cruel ironía, y estaba escrita claramente en el rostro de su hermano, a pesar de todos los esfuerzos que hizo por ocultarla. When Charles quietly confirmed the provisional date of May 14, 2027, Anne never looked away. She immediately understood that the coronation, the historic ceremony, during which a sovereign is formally crowned and publicly dedicates his life to constitutional service, had moved far beyond theoretical discussion and entered the realm of active preparation. Security units had already received confidential notifications. Ceremonial commissions had quietly begun organizing their responsibilities, and constitutional consultations were progressing behind closed doors with increasing urgency. The future was no longer being imagined. It was already being carefully assembled, one decision at a time. Sin embargo, escondido detrás de los documentos oficiales, había un apéndice sellado que contenía la revelación más inquietante de todas. Los ensayos relacionados con la futura coronación habían comenzado silenciosamente varias semanas antes, sin que el príncipe William fuera informado del verdadero motivo detrás de ellos. En el Palacio de Kensington, William leyó atentamente el documento una vez antes de volver al principio y leer cada página nuevamente incapaz de creer lo que tenía delante. Catherine observó en silencio cómo él bajaba lentamente los papeles solo para levantarlos una vez más, como si esperara que la fecha desapareciera de alguna manera, si miraba lo suficientemente de cerca. No había ninguna sensación de triunfo en la expresión de William, ni siquiera el más mínimo rastro de entusiasmo por lo que representaba el documento. En cambio, sintió el inmenso peso de un destino que siempre había sabido que le esperaba, pero que nunca había creído realmente que llegaría con una velocidad tan sorprendente. El futuro rey había pasado toda su vida preparándose para la responsabilidad, pero la preparación siempre había existido a salvo en algún lugar más allá del horizonte.
Ahora ese futuro lejano de repente tenía una fecha específica, lo que hacía imposible seguir escondiéndose detrás de la comodidad del tiempo. Catherine permaneció en silencio a su lado, porque entendía mejor que nadie que una frase descuidada, una garantía mal elegida o un intento de disminuir sus emociones podían hacer que el deber se sintiera dolorosamente cercano a la traición. No ofreció discursos ni consejos inmediatos, ni clichés reconfortantes, porque sabía que ninguno de ellos podría disminuir lo que William llevaba. Su presencia silenciosa se volvió mucho más significativa que las palabras, recordándole que nunca enfrentaría solo la transición que se avecinaba. A veces el compañerismo ofrecía mayor fortaleza que la explicación. De regreso al interior de la Cámara del Consejo, Charles llegó a la sección final de la declaración antes de hablar una vez más. El calendario acelerado explicó había sido aprobado tras lo que el documento describía solo como un cambio material en el futuro operativo de la corona. En el lenguaje constitucional, la corona no se refería al objeto enjollado en sí, sino a la autoridad legal, las responsabilidades y la continuidad del soberano reinante. Sin embargo, a pesar de esas palabras cuidadosamente elegidas, nadie explicó qué circunstancias específicas habían cambiado, quién había impulsado el calendario o por qué el propio William había permanecido excluido de las primeras etapas de preparación. Charles se quitó lentamente las gafas antes de centrar su atención en Anne, en lugar de en los funcionarios reunidos alrededor de la mesa. Ella respondió con nada más que un asentimiento contenido, reconociendo en silencio tanto la necesidad de la decisión como el dolor que conllevaba. El rey firmó la última página, colocó suavemente su bolígrafo sobre la mesa y dijo en voz baja: «Ahora debe hacerse correctamente». Ninguno de los presentes malinterpretó la tristeza escondida detrás de esas palabras mesuradas, porque todas las personas en la sala reconocieron que estaban presenciando no solo un procedimiento constitucional, sino la carga emocional de un padre que enfrenta su propia mortalidad. Mucho antes de que la nación supiera por qué se había adelantado el calendario, las tres personas más cercanas a la decisión ya habían comenzado a luchar con sus consecuencias profundamente personales. El anuncio pertenecía oficialmente a la corona, pero la angustia pertenecía exclusivamente a una familia que luchaba por equilibrar el deber con el amor. Para Carlos, acelerar la coronación representó un final que nunca había imaginado que llegaría tan pronto después de convertirse finalmente en rey. Tanto para William como para Anne, el documento transformó la necesidad constitucional en un ajuste de cuentas emocional intensamente personal que ninguno de ellos había buscado. Charles soportó el silencio más pesado de todos. Había dedicado décadas de su vida a prepararse para el papel de soberano, el individuo encargado de dirigir la monarquía y al mismo tiempo cumplir con sus responsabilidades constitucionales ante la nación y la Commonwealth. Cada capítulo importante de su vida adulta se había desarrollado bajo la expectativa de que algún día heredaría el trono después del histórico reinado de la reina Isabel. La idea de que su propio tiempo pudiera parecer inesperadamente breve lo llenó no de resentimiento sino de una silenciosa tristeza imposible de expresar públicamente. Error 500 server error tech. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. William no experimentó ninguna de las satisfacciones que los extranjeros podrían haber esperado de alguien que se preparaba para convertirse en rey. Desde pequeño había sido entrenado para las responsabilidades que le esperaban, pero esas lecciones siempre le habían permitido distanciarse emocionalmente, porque el trono parecía destinado a algún capítulo lejano, aún escondido detrás de años de vida familiar, servicio público y el reinado de su padre. La confirmación de una fecha real destruyó esa reconfortante ilusión casi instantáneamente. De repente el futuro ya no pertenecía, al mañana estaba esperando directamente ante él. Su mayor temor tenía poco que ver con la responsabilidad constitucional o las enormes obligaciones inherentes a la corona. En cambio, a William le preocupaba que la nación celebrara su eventual ascenso con tal entusiasmo que Charles
solo oyera los ecos de su silencioso reemplazo. Comprendió cuán profundamente había esperado su padre la oportunidad de servir como rey, y la idea de eclipsar involuntariamente ese logro le causaba un dolor genuino. La transición que se aproximaba se sentía menos como un avance personal y más como una pérdida emocional que ni el padre ni el hijo realmente deseaban. Anne entendía ambos lados de la lucha porque había pasado su vida entre generaciones, sin perder nunca de vista a ninguno de ellos. Carlos confiaba en ella porque ella se negaba a suavizar verdades difíciles simplemente para aliviar un malestar temporal, mientras que Guillermo confiaba en ella porque ella nunca lo había tratado simplemente como al futuro rey y no como a su sobrino. Nunca halagó a ninguno de los dos, ni les dijo solo lo que querían oír. En cambio, tenía la rara habilidad de equilibrar la compasión con la honestidad, incluso cuando ambas resultaban igualmente dolorosas. Durante una conversación confidencial, conservada en un registro interno del palacio, Ana advirtió en voz baja a Carlos que retrasar la verdad no protegería a Guillermo de las realidades que ya se acercaban. Esperar, explicó, simplemente lo dejaría cada vez más expuesto a los funcionarios de palacio que ya comienzan a probar cuánta influencia y control podrían conservar durante la próxima transición. Sus palabras no contenían ninguna acusación, solo un reconocimiento inquebrantable de cómo se comportan naturalmente las instituciones cuando la incertidumbre comienza a crecer. Charles escuchó sin interrupción, porque en el fondo sabía que ella estaba diciendo una verdad que ya no podía evitar. Más tarde, esa noche Catherine encontró a William de pie en silencio, junto a una bandeja de cena intacta, con el documento de confirmación aún en sus manos. Dobló los papeles una vez antes de volver a desplegarlos inmediatamente, incapaz de soportar colocar un pliegue permanente en la fecha impresa, que ahora parecía definir el futuro de su familia. Sin decir una palabra, Catherine se sentó tranquilamente a su lado, permitiendo que el silencio se estableciera naturalmente entre ellos. Comprendió que lo que asustaba a su marido no tenía nada que ver con llevar una corona. Como princesa, de Gales, el título tradicional que ostenta la esposa del heredero varón, directo al trono Catalina, entendía el poder lo suficientemente bien como para reconocer cuándo no era la verdadera fuente de miedo. William finalmente susurró casi demasiado bajo para oírlo. Esperó toda su vida. Catherine miró la fecha y luego volvió a mirar suavemente a su marido antes de responder con la misma suavidad. Y es exactamente por eso que nunca debes permitir que se sienta borrado. William bajó los ojos abrumado por emociones que ya no podía contener por completo. El amor le había dado compasión por su padre, permitiéndole comprender el doloroso costo emocional escondido detrás de la necesidad constitucional. Sin embargo, la compasión por sí sola no pudo detener la maquinaria de sucesión que ya había comenzado a moverse a su alrededor con implacable precisión. Algunas responsabilidades podrían retrasarse, pero otras cobraron impulso más allá de la capacidad de cualquiera para detenerlas. Charles experimentaba un orgullo genuino cada vez que reflexionaba sobre la preparación de William para las responsabilidades que le esperaban. Años de preparación habían convertido a su hijo mayor en un hombre capaz de llevar la corona con dignidad, sabiduría y dedicación. Sin embargo, junto a ese orgullo, vino un temor igualmente poderoso de que la historia finalmente recordara a Carlos solo como la breve transición que separó dos reinados más importantes. La contradicción emocional le resultó cada vez más difícil de llevar en silencio. Anne reconoció ese miedo inmediatamente cuando Charles preguntó en voz baja si el anuncio había llegado demasiado pronto. Ella respondió con dolorosa honestidad en lugar de reconfortante tranquilidad, sabiendo que él merecía la verdad más que un alivio temporal. Para la familia tal vez, dijo suavemente, pero para la corona no. Esas simples palabras permanecieron en Charles mucho después de que terminó la reunión, porque capturaban la dolorosa diferencia entre emoción privada y responsabilidad constitucional.
Sin embargo, la decisión de acelerar la coronación nunca estuvo impulsada únicamente por la emoción. Semanas antes, un incidente explosivo a puertas cerradas de un palacio había convencido a Anne de que retrasar los preparativos ya no representaba una opción responsable. Lo que siguió cambió fundamentalmente su comprensión de los riesgos que rodean cualquier transición futura. A partir de ese momento esperar ya no parecía prudente, parecía peligroso. La historia realmente no había comenzado dentro de la cámara del Consejo Privado, donde finalmente se hizo el anuncio formal. Su verdadero comienzo se produjo 3 semanas antes durante una reunión estratégica confidencial en Windsor, que ninguno de los presentes esperaba que influyera en el futuro de manera tan dramática. Carlos entró en esa reunión anticipando nada más que una discusión de rutina sobre los deberes reales a largo plazo y la planificación constitucional. En cambio, un alto funcionario judicial presentó una propuesta de contingencia cuyas implicaciones transformaron inmediatamente la atmósfera dentro de la sala. El documento introducía lo que describía como un protocolo de administración temporal, un plan constitucional que permitía a un pequeño comité palaciego ejercer control sobre las decisiones reales clave durante un máximo de 90 días, si el monarca de repente se volvía incapaz de desempeñar sus funciones antes de que se hubiera completado la transferencia formal de autoridad del heredero. Esa demora propuesta tenía una enorme importancia porque pondría temporalmente el acceso, las comunicaciones, los nombramientos y la autoridad pública en manos de funcionarios no electos durante la etapa más frágil de la sucesión. Anne leyó atentamente solo un párrafo, antes de empujar lentamente su silla hacia atrás y preguntar quién había autorizado disposiciones tan extraordinarias. En ese instante todos los presentes comprendieron que habían llegado a un punto del que no podía haber un regreso fácil. El 8 de julio de 2026. Carlos había entrado a la reunión a puerta cerrada de Windsor, creyendo que simplemente revisaría los arreglos de emergencia ordinarios, junto con Ana Guillermo y 4 de los asesores más importantes de la monarquía. En cambio, lo que al principio parecía ser una planificación constitucional rutinaria, expuso vulnerabilidades capaces de remodelar el equilibrio de autoridad durante una transición inesperada. Anne reconoció el peligro casi de inmediato, porque comprendió que incluso la incertidumbre temporal podría provocar consecuencias institucionales duraderas si no existía un liderazgo decisivo precisamente en el momento equivocado. A partir de esa comprensión, los preparativos acelerados para la futura coronación de William dejaron de ser simplemente una opción y se convirtieron a los ojos de quienes tomaron la decisión en una necesidad urgente que ya no podía posponerse. Pasó el protocolo sobre la mesa y leyó la frase en disputa en voz alta. Cada palabra sonaba más fuerte que la anterior. Su hermano cogió el documento, pero ella mantuvo un dedo presionado contra el párrafo. La princesa real, título que tradicionalmente se otorga a la hija mayor del monarca, entendió que la propuesta no se limitaba a ofrecer apoyo. Podría aislar a William, cuando el dolor, la presión y la incertidumbre ya habían debilitado su posición. William permaneció en silencio hasta que la habitación se volvió insoportable. Había pasado su vida preparándose para heredar la responsabilidad, pero la gente dentro del palacio había diseñado un futuro a su alrededor sin preguntarle si lo aceptaba. El príncipe controló su ira y preguntó quién había insertado la cláusula de 90 días. Ningún asesor respondió. Luego miró hacia el funcionario más cercano a la puerta y dijo: «Alguna vez se suponía que debía ver esto». El hombre bajó la mirada y ese silencio reveló más de lo que cualquier confesión podría haber revelado. Charles reaccionó a la defensiva porque la orden llevaba marcas de autorización de miembros de su propia familia. Insistió en que nunca había aprobado un lenguaje que limitara la autoridad de su hijo, pero la conversación grabada conservada por el secretario del Consejo expuso algo más oscuro. Un asesor había descrito a William como demasiado involucrado emocionalmente para asumir el mando inmediato durante una crisis familiar. El rey escuchó las palabras 2 veces. Cada vez su expresión se endureció.
Anne se negó a permitir que la reunión terminara tranquilamente. Exigió que se retirara el protocolo, que se protegiera formalmente tal autoridad de William y que se estableciera el calendario de coronación antes de que otra facción pudiera interferir. Su hermano finalmente comprendió que la indecisión había creado un vacío. Su hijo entendió que el desafío podría no llegar a través de un escándalo o una rebelión abierta, sino a través de procedimientos de moras y restricciones cuidadosamente escritas. Cuando Anne sacó a la luz el protocolo oculto, la discusión ya no pudo limitarse al papeleo, y la confrontación que siguió dejaría a Charles y William uno frente al otro sin protección. Durante años Charles y William habían evitado la única conversación capaz de herirlos a ambos. Pero después de que surgió el protocolo de Windsor, el silencio se volvió imposible. No se invitó a ningún asistente. Ninguna secretaria registró el intercambio. A puerta cerrada el rey preguntó si su hijo creía que había permitido que la corona se volviera vulnerable. William respondió con cuidado al principio. Entonces Carlos lo acusó de comportarse ya como si el reinado hubiera terminado, y su control se hizo añicos. Charles convocó a su hijo a una habitación privada en Clarence House después de enterarse de que Anne había recomendado un calendario de coronación inmediata. Clarence House era la residencia y base de trabajo del monarca en Londres, lo que hacía que la elección fuera dolorosamente personal. Esta no fue una audiencia del consejo. Era un padre que exigía respuestas del hombre que algún día ocuparía su lugar. Error 500 server, error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later, that's all we know. Quería saber que nadie podría apoderarse silenciosamente de su poder mientras pretendía protegerlo. Charles escuchó acusaciones en cada frase cuidadosa. Preguntó si William creía que la monarquía se había vuelto insegura bajo su mando. El futuro rey hizo una pausa y luego admitió que el palacio se había dividido en círculos rivales. Cada grupo se estaba preparando para lo que vendría después mientras actuaba públicamente, como si nada estuviera cambiando. El rostro de su padre se tensó. Error 500 server, error Santamang. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. William buscó en la carpeta que había llevado a la habitación y sacó una página copiada con una marca de autorización de la oficina privada del rey. El documento lo cambió todo. Charles golpeó la página con el dorso de los dedos. No confundas la preparación con el permiso para enterrarme. William respiró hondo, se acercó y respondió. Estoy intentando evitar que entierren tus intenciones bajo sus procedimientos. La ira abandonó el rostro de su padre. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Ambos finalmente entendieron que alguien pudo haber usado la autoridad real sin informar plenamente al monarca, cuyo nombre la protegía. Charles se dio la vuelta avergonzado de que su hijo hubiera sido obligado a defenderse dentro de la institución creada para prepararlo. William bajó la voz. Dijo que no quería el trono antes de tiempo. Quería protegerlo cuando llegara ese momento. El rey finalmente aceptó apoyar un marco de coronación acelerada. No se estaba rindiendo. Estaba cerrando el espacio donde otros habían comenzado a construir poder. Su enfrentamiento produjo un acuerdo, pero la fecha no podría hacerse realidad hasta que la única persona capaz de estabilizar a ambos hombres pusiera su autoridad detrás del mismo. La coronación acelerada no estuvo asegurada por la ambición. Se aseguró gracias a la negativa de Anne a permitir que la incertidumbre se convirtiera en un arma. Mientras Carlos y Guillermo luchaban contra la culpa, el orgullo y el miedo, ella entró en la maquinaria de la monarquía con una única exigencia. Cada instrucción debe estar escrita atestiguada y ser imposible de reinterpretar. Pero cuando la princesa real abrió el registro de autoridad final, descubrió que dentro del palacio ya circulaban 2 programas de transición en competencia. Anne tomó el control porque ambas partes confiaban en ella. Carlos creía que su hermana protegería la dignidad de su reinado, mientras que Guillermo sabía que su tía nunca permitiría que la política palaciega debilitara su futura autoridad.
El marco de transición, el plan formal que controlaba cómo los deberes, el personal, la seguridad y el poder ceremonial pasarían de un reinado al siguiente, ya no podía permanecer dividido entre oficinas separadas. Ordenó a cada departamento que siguiera un horario. Charles se sintió expuesto mientras los papeles se acumulaban ante él. Cada página hacía más real su eventual partida, convirtiendo el miedo privado en fechas firmas y plazos. Sin embargo, el rey le dijo a Ana que continuara. No se podía permitir que el afecto empañara sus instrucciones, especialmente cuando la gente dentro de su propia casa ya había comenzado a dar forma al futuro, sin su total aprobación. Anne abrió el registro de autoridades y se detuvo. Un cronograma preparó a William para asumir responsabilidades ampliadas a principios de 2027. Otro cronograma confidencial retrasó un control significativo hasta finales de 2028. La segunda versión no era un borrador inofensivo. Habría permitido que las antiguas redes palaciegas mantuvieran influencia sobre los nombramientos, las comunicaciones y el acceso mucho, después de que hubiera comenzado la transición oficial. Un relato documentado de la oficina de Lord Chamberlain confirmó lo peor. Esa oficina gestiona las principales ceremonias reales y los arreglos domésticos oficiales del monarca, lo que otorga a sus registros un peso inusual. El personal de 3 departamentos había recibido el horario retrasado sin que William lo supiera. Algunos ya estaban planeando esto. Anne colocó ambos horarios uno al lado del otro ante Charles. Error 500 server, error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Error 500 server, error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Anne mantuvo las manos firmes hasta que terminó la reunión. Sola en el pasillo, apretó los labios antes de llamar a William. Ella le dijo que la fecha estaba protegida. Escuchó el cansancio en su voz y le agradeció no como heredera, sino como sobrino que entendía lo que había arriesgado. Una vez que Carlos firmó el calendario unificado, la decisión se hizo oficial dentro de Palacio y las primeras consecuencias llegaron antes de que la tinta se hubiera secado por completo. La firma no trajo tranquilidad. Expuso todas las personas que esperaban más tiempo. En cuestión de horas, oficinas privadas comenzaron a solicitar aclaraciones. El personal superior canceló reuniones y un asesor intentó retirar el memorando que había desencadenado la crisis. William aún no había hablado públicamente, pero el palacio ya se estaba reorganizando en torno a él. Error 500. Server. Error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. El equipo conjunto de transición, un grupo temporal responsable tanto ante el monarca reinante como ante su heredero, ya había tomado el control de la planificación a largo plazo, la coordinación de la seguridad, la preparación ceremonial y los nombramientos futuros. Proteger la sucesión ahora significaba desmantelar partes de la corte en la que había confiado durante años. Esa verdad dolió más de lo que esperaba. William se sintió más perturbado que empoderado. Los funcionarios ya estaban hablando de su nueva casa, de la estructura de personal que lo apoyaría cuando se convirtiera en rey, como si el reinado de su padre hubiera entrado silenciosamente en sus últimos días. El príncipe ordenó a su equipo no celebrar, filtrar detalles ni informar a la prensa. Se negó a ocupar las salas de trabajo de Carlos, ni a utilizar ningún símbolo perteneciente al soberano reinante. El respeto se había convertido en su primera defensa contra la ambición. La dimisión llegó antes del mediodía. Un alto asesor relacionado con el cronograma retrasado escribió que la coronación acelerada hizo imposible mantener el período necesario de continuidad guiada. Charles leyó la frase 2 veces, luego dobló la página lentamente y la colocó junto a su té intacto. La continuidad guiada parecía inofensiva, pero en la práctica significó que los altos cortesanos planeaban supervisar a William después de su ascenso en lugar de simplemente servirle. Anne entró momentos después y vio la carta esperando. Su hermano lo empujó hacia ella sin explicación.
Ella leyó la frase, levantó la vista y dijo que se estaban preparando para manejarlo. El rey le sostuvo la mirada. Luego les di tiempo para intentarlo. Error 500 server, error Tectomam Hankook. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Catherine encontró a William sacando notas escritas a mano de una carpeta informativa sobre la coronación esa misma noche. Ella preguntó por qué él mismo hacía trabajo administrativo cuando el personal podía encargarse de ello. Él respondió que necesitaba saber qué palabras le pertenecían antes de que otros comenzaran a hablar en su nombre. Él la entendió de inmediato. El futuro rey no luchaba por el control del palacio. Estaba luchando por mantener la propiedad de su propia voz. Charles autorizó una revisión completa de cada documento de transición emitido durante los 6 meses anteriores. Anne apoyó la orden mientras que William acordó continuar los preparativos según el calendario unificado. Las consecuencias habían acabado con la ilusión de una transición pacífica, pero el cambio decisivo no se produciría mediante otra reunión del Consejo, sino a través de una conversación privada entre padre e hijo. Después de las discusiones, documentos y renuncias, Charles le pidió a William que se reuniera con él sin Anne Catherine o un solo funcionario presente. No habría agenda ni lenguaje constitucional detrás del cual esconderse. Sobre la mesa había 2 objetos: el calendario de coronación firmado y una pequeña tarjeta escrita a mano que alguna vez conservó la reina Isabel. Carlos no empezó hablando de la corona. Comenzó disculpándose con su hijo por permitir que la preparación se convirtiera en una competencia por el control. Charles eligió Highgrove porque ningún comité podía dominar la conversación allí. Error 500. Server. Error. Día 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. William leyó la nota lentamente. Entendió por qué su padre lo había traído, pero el príncipe no fingió que el miedo había desaparecido. Confesó que la coronación acelerada le dio miedo. Los elogios públicos podrían hacer parecer que Gran Bretaña estaba celebrando el reemplazo de Carlos y cada aclamación por el futuro podría parecer un juicio sobre el presente. Quería proteger lo que su padre había construido, no ascender, haciendo que ese trabajo pareciera terminado. Charles admitió lo que el orgullo había ocultado antes. Había retrasado las decisiones porque cada firma le obligaba a afrontar los límites de su propia época como monarca. Formalizar el futuro de William hizo que su reinado pareciera mensurable, pero el rey también entendió que la vacilación había permitido a los cortesanos crear planes rivales, cuestionar la preparación de su hijo y utilizar la incertidumbre como camino para controlar. Charles prometió describir públicamente la transición como su propia elección deliberada. No permitiría que William fuera retratado como impaciente ambicioso o responsable de acortar el reinado. El futuro rey respondió con su propia promesa. Ningún plan de coronación avanzaría sin que su padre revisara su significado central y la ceremonia honraría el servicio de Carlos en lugar de dejarlo de lado. El rey empujó el horario firmado sobre la mesa. William no lo aceptó. En cambio, tomó la mano de su padre y le dijo: «No daré un paso adelante empujándote hacia atrás». Charles se apretó los dedos. «Entonces da un paso adelante porque te lo estoy pidiendo». Solo después de esas palabras, su hijo levantó el documento. Juntos confirmaron que el 14 de mayo de 2027 quedaría condicionado a la finalización del marco de transferencia. Pero los preparativos continuarían a todo ritmo, sin alternativas ocultas, sin horarios competitivos. Su promesa privada reparó la fractura familiar, pero el palacio no pudo contener un anuncio de esta magnitud. Y por la mañana el mundo entero había elegido su imagen del momento histórico. Al amanecer, la coronación acelerada había escapado del palacio y se había convertido en un ajuste de cuentas nacional. Las emisoras abandonaron sus horarios previstos. Los periódicos imprimen ediciones dominadas por una fecha. Afuera del palacio de Buckingham, los turistas dieron paso a multitudes que portaban flores, banderas y mensajes escritos a mano tanto para Carlos como para Guillermo.
Sin embargo, la poderosa imagen pública no era de celebración. Era una fotografía de Anne de Pie entre su hermano y su sobrino. Su expresión revelaba el costo detrás del anuncio. William observó la cobertura en silencio. Las emisoras nacionales calificaron la decisión como la transición real planificada más importante en generaciones, enfatizando que Carlos había dirigido el proceso en lugar de que se lo impusieran. Una transición controlada significaba una transferencia controlada de deberes, mientras el monarca reinante permanecía en su lugar, lo que permitía al futuro rey prepararse sin crear una ruptura repentina. Esa distinción era importante porque un titular descuidado podría hacer que la lealtad pareciera un reemplazo. Charles leyó los mensajes públicos con emociones encontradas. Muchos lo elogiaron por anteponer la estabilidad al orgullo, pero cada expresión de apoyo le recordó que la gente ya estaba imaginando la monarquía más allá de su reinado. El rey sintió alivio porque la nación no había convertido el anuncio en una batalla familiar. Sintió pena porque la aceptación hacía que el futuro pareciera más cercano. William apagó la televisión cuando un comentarista anunció el comienzo de la era William. El príncipe no pudo soportar la frase mientras su padre aún estaba en el servicio. Emitió una declaración cuidadosamente escrita, afirmando su lealtad a Carlos y prometiendo que cada responsabilidad ampliada se llevaría a cabo en apoyo del soberano reinante, no en competencia con él. Anne estudió los periódicos de la mañana. Error 500, server error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Mostraba a 3 personas tomando la misma decisión con diferente costo emocional. Afuera del Palacio de Buckingham, una mujer levantó un cartel escrito a mano por encima de la multitud. Gracias, Charles, apoyaremos a William. El mensaje llegó a la familia real durante una transmisión en vivo. Al mediodía, las campanas de la iglesia cerca de Westminster comenzaron a sonar, y la multitud guardó silencio mientras el presentador repetía 14 de mayo de 2027. Luego los aplausos se alzaron a través de las puertas. Charles observó desde su sala de estar privada. Al principio no sonrió, pero cuando la cámara encontró el cartel de agradecimiento, sus hombros se relajaron. Más tarde Ana le dijo a William que el público había entendido lo que el palacio casi no logró comprender. Error 500. Server. Error. 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. El palacio había renunciado a sus planes rivales. Y solo quedaba una última pregunta. No cuándo sería coronado Guillermo, sino qué revelaría la decisión sobre la monarquía misma. La impactante actualización nunca se trató realmente de una cita. Se trataba de si la monarquía entraría en su siguiente capítulo mediante el secreto, la rivalidad y el miedo, o mediante un acto deliberado de confianza. Charles podría haberse retrasado. Error 500 server. Error Tectomango. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. El calendario de la coronación se convirtió en algo más que la preparación de una ceremonia. Se convirtió en una prueba de que la corona podía sobrevivir a la transición sin destruir a las personas que la portaban. Carlos protegió el 14 de mayo de 2027 como fecha de coronación provisional y colocó todos los preparativos restantes bajo una autoridad unificada. Una fecha provisional es una fecha seleccionada formalmente que aún puede depender de que se completen las condiciones finales. Eso importaba porque el palacio ya no podía hacer circular horarios rivales, retrasar la autoridad de William, ni ocultar la incertidumbre detrás del procedimiento. Por primera vez el futuro tenía un calendario y una fuente de mando clara. William aceptó ese futuro sin celebración. El príncipe comprendió que respetar el reinado de su padre se convertiría en la primera prueba verdadera de su propia aptitud para liderar. Se negó a considerar el calendario como una victoria. En cambio, prometió que cada paso hacia la ceremonia honraría al hombre que aún lleva la carga de la monarquía. Anne completó lo que había comenzado. Consiguió la retirada permanente del protocolo de administración temporal,
asegurando que ningún comité palaciego no electo pudiera retrasar la autoridad constitucional de William durante la transición. Error 500 server, error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Error 500 server, error Kektamelk. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. El sistema que había intentado controlar el siguiente reinado perdió su lugar a la hora de darle forma. Charles reunió a la familia en privado después del anuncio. Catalina estaba junto a Guillermo, mientras el rey levantaba una copa con Ana al lado de su hermano. Su voz se quebró antes de decir: la corona no pertenece a quien la lleva, pertenece a quienes están dispuestos a transmitirlo intacto. El futuro rey bajó la vista. Su tía tomó el brazo del monarca, y la tensión que los había seguido durante cada reunión finalmente se rompió. Charles no había perdido el futuro. Había reclamado autoridad sobre cómo comenzaría. William no sí había apoderado de la corona. Había aceptado su acercamiento con compasión. Anne no había elegido entre su hermano y ella. Los había protegido a ambos de un sistema que había comenzado a explotar su silencio. La coronación acelerada no marcó ni una abdicación del amor ni un triunfo de la ambición. Marcó el momento en que la monarquía rechazó el control oculto, unió a dos generaciones y transformó la sucesión de un final temido a un acto consciente de fe. El 14 de mayo de 2027, William podrá recibir la corona, pero la decisión que la conservó pertenecía por igual al padre que la liberó, al hijo que se negó a poseerla y a la hermana que los obligó a ambos a confiar el uno en el otro. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.